conectándose a esta transmisión. Eh, Vamos a continuar con este ciclo de charlas en torno a la Bienal Barco y en torno a los ganadores de eh, las distintas, digamos, disciplinas que se premiaron, ¿no? En esta ocasión me toca la gran fortuna de platicar con mi amigo Antonio Tunal, Juan Antonio Tunal. Hola, hola. Bienvenido, Tunal. Qué gusto. Gracias, gracias. Este, tengo un conflicto que ya más o menos se resolvió con Juan Antonio Tunal. No es un Sí. conflicto bélico, pero sí es un conflicto que o sea, no me permitía identificar el verdadero origen del maestro Antonio Tunal. Vamos a platicar un poquito de eso y de muchas cosas más, de sus procesos creativos y de justamente la pieza que ganó en Sí. la sección bidimensional. Bueno, pues ¿por qué les cuento este asunto de que Antonio Tunal es un enigma en muchos sentidos? Pues, y no era la única persona que me pasaba eso. De repente ibas a Guadalajara Sí, a y ver. estaba Antonio Tunal ahí entre un montón de artistas tapatíos y dices, ah, bueno, Antonio Tunal es de Tapatilandia, ¿no? Es de Jalisco, es de Guadalajara. Y de repente lo veías en la Ciudad de México y pues lo veías como tan normal, en el rollo tan integrado, ¿no? En el mundillo del arte de la Ciudad de México, que es, ah, no, me equivoqué, Tunal es chilango, ¿no? Y luego ibas a Monterrey y ahí estaba Tunal, en el aeropuerto estaba Tunal, en la inauguración de no sé qué estaba Tunal. Dices, bueno, no creo que este muchacho esté en todos lados y de ningún lado, ¿no? Y luego me entero, años después, leyendo un poco la trayectoria de nuestro amigo, que eres tabasqueño, Tunal, pero eres un tabasqueño que vive de manera permanente en la ciudad de León y que, bueno, ahora estás entre la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y la ciudad de Atlante. León, Guanajuato. ¿Por dónde quieres empezar? Dinos, Sí, cómo es que pues, tu familia, o sea, sí, sácanos de esta duda. sí, fíjate. Pues, de hecho, mi familia justamente es como de varios lados. O sea, mi abuela materna, es de aquí, de Mazatlán, donde me encuentro ahorita. Mi Mm, abuelo materno era de Campeche. Mi ah, familia, por parte de mi papá, es de Zacatecas. mm, O sea, mi abuela paterna era de Zacatecas. Y pues, y sucede que mis papás se conocieron en el Distrito Federal, ok, en el entonces Distrito Federal, y ajá, pues por una tía que es doctora se encontraba trabajando en Tabasco. Entonces, casi fue por casualidad que yo naciera en Tabasco. Yo, mi hermano, otro primo, nacimos en Tabasco, pero fue como muy arbitrario. O sea, realmente tengo un tío que es de Tabasco, ajá. pero, pero no es, pero no fue por eso que nací yo allí. Fue nada más una casualidad que, pues, para pasar la cuarentena, todo el cuidado, también poder tener todos esos cuidados, pues nací en Tabasco, pero inmediatamente viví en el DF. Luego, tiempo después, me fui a vivir a León, porque Ajá, justamente antes de entrar a la preparatoria, sí. mi mamá siempre estuvo relacionada con los recubrimientos de poliuretano, recubrimientos, pinturas, resinas, eh, que en aquellos tiempos uno de los mercados principales era el calzado, era la industria del calzado, en el Ujú, 96. sí. Entonces, por eso es que terminamos viviendo en León y pues durante mucho tiempo yo estuve allí, después estudié la licenciatura en Guadalajara, por eso Así conozco a es. toda la banda de Guadalajara. Exactamente. Y por Me eso te mueves entiendo como muy pez en el bien. agua, Y con además, todos pues ellos. todos son cuates, Así son es. cuates ya añejos. Y luego estudié la maestría en la Ciudad de México, Así es. entonces en la Academia de San En la Carlos. Academia de San Carlos. Entonces, por eso.
justo en la Academia de San Carlos. Entonces también por eso tuve ahí relación con el mundo del arte. Y pues bueno, en este país, pues todos, o casi todo, suele suceder en el Distrito Federal, al menos, bueno, en el antiguo Distrito Federal, a un nivel artístico. Ujú, Digo, pues la feria de arte, ahorita, bueno, la principal, desde ujú. hace muchos años, pues, se realiza en la Ciudad de México. Entonces, pues ahí uno, ese era el momento en el que todos estábamos allí, pues ahí creo que los conocemos a todos. Buenísimo. Y con Monterrey es bastante curioso porque nunca he vivido allí, pero digo, Ujú. iba seguido, y además varios de mis artistas favoritos, que algunos de Son ellos, pues regios. sucede que ahora también son cuates, son regios. Exacto. Tercero, un Entonces, quinto. pues ahorita pues también conozco los terceros y quintos, son de mis artistas Ujú. favoritos hasta la fecha. Sí, sí, cómo no. Guau, pues mira, qué bien nos resumiste toda esta Este, parte de tu eh, periplo Rubén Gutiérrez. exacto, Entonces, pues todo, o sea, exactamente. En fin, en pues, los, ya. Entonces, pues siempre he estado ahí, y ajá, pues así. exacto. Pues, Pero, ajá, sí, 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 dime. Lo que pasa es que se está cortando un poquito. De hecho, estás como sí, congelator. Ya, sí, listo. oh, Ya se descongeló. ¿listo? Ya. Rayos. Entonces, bueno, ahora entiendo precisamente esta como capacidad que tienes de mimetizarte con diversos grupos y de parecer Ujú. local más que parecer una persona que está viajando constantemente y se está involucrando con todas estas personas, ¿no? O con todos estos personajes. Cuéntanos, digo, ya nos dijiste que estudiaste artes en la Universidad de Guadalajara, nuestra alma mater. Y Ah, alma mater. y conociste a un grupo de personas importantísimos, ¿no? De artistas que están muy potentes, pero Sí, vayamos un poquito más atrás. O sea, tú llegas a la ciudad de León, Guanajuato, dijiste como a los 19 años, ¿no? Más o menos. sí, sí, sí. Sí, así Tú es. ya, tú ya estabas practicando el trabajo artístico. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te iniciaste también con el grupo de artistas con los que trabajabas y colaborabas en León, Guanajuato? Sí, fíjate, en León, de hecho, bueno, yo llegué más joven, llegué a los 14 años a León, llegué desde Ok. los 14, y eh, como siempre me gustó, siempre practiqué de cierta forma las artes. Siempre me gustaron mucho, siempre eh, dibujaba, escribía, siempre la música me ha apasionado, pero ya como a los 19 años, como a los 18, 19, se empezó a convertir ya como en una actividad más seria, y entré a estudiar en la ESAP, que bueno, Ajá. ahorita es ESAP, en la Escuela de Artes Plásticas de ahí de León. Eh, Sí. Estudié yo ahí en, estudié un curso de grabado, y sucedió que mi maestro en aquella ocasión era Enrique Morfín, Ujú, pintor y grabador allí en la ciudad de León. ujú. Eh, ya falleció. Y Él era él, de la Ciudad de México, ¿no? él era de Enrique. México, él era de la Ciudad de México, sí, y vivió, habrá sido unos 10 años, 15 años allí en León. Y pues así, Ujú, de hecho, lo primero que empecé a trabajar fue el grabado, las ujú, técnicas de grabado en metal. ujú, Eh, y de allí me empezó él a jalar como con un cierto grupito de artistas, primero, bueno, grupo de artistas, que en aquel entonces sí. figuraban algo que se llamó Habla, Artistas Visuales Leoneses Asociados, Ujú, que yo fui ujú, hay el miembro más joven de ese grupo. ujú, Y pues de allí empecé a exponer en distintos espacios, tanto en León como en Guanajuato, ujú, por intercesión de ellos. La ujú, verdad, muchos de ellos fueron acordados con ellos, con
por ellos. ¿Morfín? Eh, Ah, ok. ellos se dedicaban, ellos hacían como la gestión y pues yo ahí quedaba. Ujú, Y, y así, o sea, así fue como me inicié en las artes visuales. Y pues digo, también era una historia, fíjate, también creo que los cuates de Guadalajara también la platicaban, porque también siempre tuve como un interés en lo nuevo, en lo contemporáneo, en lo que sí. estaba haciendo en todos los lugares. Y pues Ujú, también otro lugar al que solía frecuentar bastante y agarrar y hojear todas las revistas, que casi nunca compraba, en Sanborns. O sea, ajá. alguna ocasión, no me acuerdo a quién de Guadalajara le escuché una anécdota similar que decía que parte como de la escuelita, como uno se iba metiendo más en el arte contemporáneo, porque todavía la formación pues era bastante tradicional en Ujú, todos estos, en las tres instituciones. Eh, y, y, pues donde podíamos ver obras del Distrito Federal o pues en, en esta tienda de revistas y artículos, que ya casi no tienen esas buenas revistas. Antes traían Latinoamérica, Art Forum, eh, ujú. todas esas revistas donde uno podía ver las inauguraciones, donde bastante seguido había artículos muy buenos sobre artistas contemporáneos y pues así. Y, Me llama la atención que un artista de tu y generación así. también cite al Sanborns como una fuente Sí. bibliográfica recurrente, ¿no? O sea, me acordé ahorita de nuestro querido Peyote, de Adolfo Patiño, ¿no? Y él decía lo mismo, que él se Sí, claro. iba y se metía a los Sanborns a leer las revistas y a documentarse, porque finalmente era la manera en la que uno se Sí. enteraba de qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Que era lo que sucedía en América Latina y particularmente en México, ¿no? Había pocas revistas de arte en México, de hecho, tal vez dos o tres, ¿no? ¿A ti te tocó poliéster? Sí, y casi no llegaban, ¿eh? Sí me tocó Ajá. poliéster ya al final, eh, pero de hecho por ahí tengo un número de poliéster fotocopiado, fíjate, todavía Ujú. las fotocopiaban y pues así las repartíamos. Eh, y pues, pero esas casi no llegaban, o sea, en León era una rareza. Esa de hecho pues era más bien gente que viajaba al DF, de repente pues en Ujú. algún lugar se la topaba o que conocía a otras personas. Por ejemplo, también de los artistas que recuerdo y que creo que la poliéster que tengo todavía, es más, a lo mejor es de Luis Enrique Muñoz, que Ajá. luego iba a la Ciudad Ah, de puede México ser. y Sí. él creo que él fue el que me la pasó. Y así, o sea, sí era como llegaban, pero pues era la única forma en que llegaban a nosotros y era como nos íbamos metiendo. Lo que pasa es que todavía a nosotros, a mi generación, todavía no nos tocó el Ujú, Internet tan desarrollado, ni tan común como es ahorita. ujú. O sea, todavía a mis casi 40 años, eh, todavía, por ejemplo, las primeras veces que me metía a internet tenía que ir a un lugar específico en la universidad, a las salas de cómputo de la universidad que ni siquiera estaban tan desarrolladas. O sea, en la Universidad de Guadalajara, no sé cómo esté ahorita la sala de cómputo, pero en aquel entonces eran cuatro cosas y Cuatro pues, creo que compus. una tenía internet, cuatro compus y una tenía internet. Entonces, no era tan común. O sea, de verdad que era mucho más práctico Ujú. irte al Sanborns, porque también las bibliotecas tampoco eran Estaban tan, actualizadas. no estaban actualizadas. Recuerdo que, por ejemplo, uno de los libros que encontré por allí y me fascinó, tenían un catálogo muy bueno de Paul McCarthy, de eso sí me Ujú. acuerdo. Eh, y era el único libro. Que bueno, ahora, digo, finalmente la Universidad de Guadalajara con el CUAD y la mega biblioteca que tienen está hermosa, o sea, está Sí, padricísima. sí. Y la sección de arte está brutal, ¿no? Sí. De hecho, desde ese entonces ya estaba la biblioteca del Quad. La Ujú. otra biblioteca, de hecho, también ya la mejoraron, la del mismo edificio de artes, que no sé si lo hayan cambiado, no sé qué haya pasado allí. Y menos No después de sé. la pandemia. Pero, pero,
Pero en aquel entonces, de verdad, o sea, era muy, no sé, la biblioteca del Quad sí, siempre estuvo, pero el Quad me quedaba a 2 horas. Sí, no, lejísimo. Allá por A 2 horas en camino, Huentitán, entonces por no era donde vive práctico. Chente, más adelante. Total, Entonces, pues sí. estuviste en la ESAP estudiando el diplomado y decides Ujú. irte a estudiar la licenciatura a la Universidad de Guadalajara. Universidad de ¿Por qué Guadalajara, te sí. fuiste a la Universidad de Guadalajara si está a 3 horas y no a la Universidad de Guanajuato que está a media hora? Fíjate, a la de Guanajuato no sé. La verdad es que no sé por qué nunca estuvo en no lo sé. Eh, no sé por qué nunca lo pensé, pero fíjate, de hecho, mi primera opción era entrar a la UNAM, a la Escuela Ujú, Nacional de Artes Plásticas, pero justo ujú. coincidió con la huelga del año 2000, cuando yo iba a entrar a la escuela, a la En el 2000 universidad. fue cuando se canceló la exposición de Double Trouble de Patchett, la que hizo Creo Carlos que en el sí, Museo de las Artes en el y Museo de que las llevó Artes. completita al MUAC y que nunca se abrió. Esa, sí, 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 en ese tiempo, Ah, sí, claro. mira, Sí, pues era qué cuando, periodo, sí, o sea, fue. qué periodo tan interesante, ¿no? Sí, 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 pues ese es uno de los hitos en la historia social de México. Eh, Ujú. y, pero bueno, o sea, yo tenía ya yo ya había entrado, ya tenía mi ficha de acceso de, para la, UNAM, para la UNAM, para la ENAP y para la Escuela Nacional de Artes Plásticas, pero justo pues permaneció cerrada durante casi un año, mucho no recuerdo tiempo, cuántos meses casi, habrán sido. sí, yo tampoco, pero fue muchísimo tiempo. Fue mucho. Ujú. Y pues en ese tiempo, mi mamá bien me dijo, ¿sabes qué, hijo? Pues no puedes estar sin hacer Ujú, nada. ujú. Entonces, busca dónde hay inscripciones ahorita y lánzate. Entonces, de las pocas escuelas que habrían en medio semestre, o sea, no tenías que esperar el año completo para volver Claro. para ingresar, sino que en marzo podías entrar. Era la Universidad de Guadalajara en aquel tiempo, por Ajá. lo menos la que quedé, y pues me fui a Guadalajara. También fue como de repente un tanto arbitrario que yo terminara en Guadalajara. Fue ni siquiera una cuestión como de elección ni de que yo era león negro Sí. de ciencia o algo así, o de convicción, sino pues se dio en aquel tiempo y pues así fue como terminé ahí en la Universidad de Guadalajara en lugar de Guanajuato. Yo creo que eso fue lo que marcó la diferencia. También Guanajuato, no sé, digo, Mm. es una ciudad maravillosa y la escuela también, por ejemplo, ahora con algunos colegas que son más o menos de mi edad, Ujú. pues veo su formación y tuvieron una gran formación en aquellos tiempos. Buena, Mm. por lo menos creo que no tan huérfana como la que teníamos allá en Guadalajara en aquellos tiempos, creo que ha Ajá. mejorado. Pero, eh, pero, pero Guanajuato como ciudad vivir, no lo contemplé. Guanajuato Claro. no fue mi opción. Y eso que, por ejemplo, en aquellos tiempos, pues las exposiciones de arte de Guanajuato eran pues, buenísimas. Gracias, amigo. Las Digo, no es organizaba yo. por, no es, o sea, no es para aventar guayabazos, lo sé, no era un guayabazo, Gracias, nada más era amigo. un comentario. No, Pero sí, de sí verdad, fue. o sea, Gracias por muy el bueno. comentario, porque sí fue una época bastante interesante y sí se Sí, produjeron exposiciones muy buenas, sí, de sí, sí. verdad. O sea, Sí, yo los sí fue. recuerdo. Venía a verlas, venía casi siempre, porque Ujú, desde ese momento comenzó como esa movilidad que podía tener, o sea, estudiaba en Guadalajara la semana, o pues hacía
lo que hacía en Guadalajara, y casi todos los fines de semana estaba en León, seguido aprovechábamos para ir a Guanajuato. Ujú. Las visitas al Cervantino pues eran Frecuentes. obligadas, y Ujú. curiosamente yo no iba solo al desmadre, iba también a ver las expos. Claro, claro. Sí, 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 por supuesto. Seguramente ahí también te tapé, mi querido Tunal, ¿no? Porque además, Sí, sí, en ese momento de hecho sí. también, Mónica, Carlos, bueno, una banda también de Guadalajara, y hacíamos como muchas cosas en la Universidad de Guanajuato, ¿no? Sí, sí, Y sí. seguramente ahí andabas, porque pues eras parte de esa bandita. Cuéntanos, Sí, sí, entras sí. a la Universidad de Guadalajara y cómo se empieza a conformar este grupo con los que empiezas a colaborar, cómo te empiezas a mover en, en, eh, en la capital tapatía, Sí. en el mundo del arte, ¿no? Fíjate, eso, ese eran momentos también bastante interesantes, creo yo, que Sí, medio huérfanos. La verdad es que sí, en aquellos tiempos, la formación que teníamos en la Universidad de Guadalajara, técnicamente tenía aspectos muy buenos. O sea, sí, uno aprendía sobre técnicas de pintura, sobre materiales, dibujo. De hecho, casi todos los que recuerdo que fuimos alumnos por allí tienen muy buen dibujo. Pero ajá, pues ajá, había también ese sentido como de orfandad allí. Pero era una generación bastante interesante. Conmigo directamente estaban Juan Bastardo y Pablo H. Cobian, que los dos todavía siguen produciendo. Juan Bastardo está ahorita en San Diego, eh, ujú, y Pablo Cobian produce allí en Guadalajara. De hecho, está ujú. también en la Bienal, también está allí en Barco. Sí, 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 sí. Eh, y arribita de nosotros estaba, era la generación que ha de haber sido un año arriba de nosotros, o inmediatamente en Ajá. el semestre anterior, estaba Cristian Franco, Edgar Cobian, eh, estaba Manuel Tobar, Cintia Gutiérrez, Susana Rodríguez, todos ellos, que sucedió que comenzaron ellos en particular a colaborar con gente como Patricia Fenel, como Carlos Ashida, y sucedía que Juan Bastardo había trabajado su servicio social de su primer carrera, porque ella era diseñador de formación, eh, Ajá. había trabajado su primer servicio social en el Museo de las Artes con Donde K. era, ajá, Entonces, director Carlos, él, claro. Bueno, donde era director exactamente, Carlos y él Achida, nos pero empezó a también, jalar, ajá, trabajaba Rubén Méndez, Mónica Achida, su hermana, así y es. bueno, había un montón de satélites por ahí, ¿no? Yo mismo fui, digo, no trabajé en el Museo de las Artes, Sí, pero yo fui a buscar a Carlos para hacer un claro. proyecto, ¿no? Perdón, Tunal, te interrumpí. Y Ah, había muy buenos, había tanto en cuanto a las exposiciones, los museos, muy rico. Y también, por ejemplo, también algo que aprendí, porque ahí lo que sucedió era que Juan Bastardo nos jalaba en particular a mí y a Pablo, ujú, para hacer trabajo de montaje, ujú, o sea, de montaje de servicio social, eh, y pues y después a trabajar directamente en el montaje de exposiciones. Así ujú. fue como fuimos aprendiendo algunas, eh, la labor del montaje, ahí, por ahí anduvimos también. Entonces, Claro, eh, qué montando, padre experiencia. montando expos, y eso también fue una gran escuela, sí, claro. O sea, ya la experiencia de poder manipular piezas, cuando ya las pudimos manipular, porque al Sí, principio pues era nada más resanar paredes, pintar bases, pintar eh, manchitas en la pared y así. Y pues era una gran escuela, era poder estar en un contacto más directo con la obra, ujú, y en muchas ocasiones con los artistas.
O sea, uno mismo, los artistas que venían, artistas, curadores, que iban a realizar las expos, pues uno estaba en contacto directo con ellos, platicando, escuchando sus pláticas, sus referencias, y pues era interesante, era una escuela más directa. Entonces, Claro. y así fue como nos ¿Con quién te fuimos ahí. tocó tener la suerte ahí de estar cotorreando, Tunal, en el Museo de las Artes? Fíjate, cotorreando, fíjate, es que cuando yo trabajé allí, no fue en el Museo de las Artes, fue más bien en el Ujú. Cabañas. Carlos ya había salido del Ah, Museo de las Artes. O sea, ok. era más bien en la época de Cúmulo. Ajá. Y era donde ya comencé a trabajar en servicio social, no tanto en el Museo de las Artes, sino en distintos espacios, en la Casa Iteso Clavijero. Por Ujú. allí trabajé en un expo de San Clair Semín, Ah, un padrísimo, un escultor escultor increíble. eh, eh, sí, es buenísimo, es Sí. buenísimo. No recuerdo qué año habrá sido eso. También en una colectiva en la que curiosamente conocí por primera vez a los terceros quintos, en Casa Iteso Clavijero ¿Iban de también. artista? Ah, ya sé cuál exposición. Una Ellos, donde hicieron una ellos iban de pieza artistas. larguísima, como una especie de, ¿cómo se llama esta cosa para, de reja que estaba sobrada, Era ¿no? la reja. No me Sí, acuerdo sí, cómo se llama sí, la exposición que la hizo Carlos. no me acuerdo cómo se llamaba la expo, francamente Yo no me tampoco, acuerdo, pero era pero padre. efectivamente de los terceros quintos era buenísima, era justamente esta reja, que en el casi teso clavijero, como es una casa de Barragán, el Ujú. arquitecto, de que es patrimonio cultural, tiene toda la entrada, es nada más una entrada y una reja chaparritita. Ujú, Y ujú. ellos la alargaron para que fuera más, para que estorbara el paso completo de la banqueta. No sé si era la intención que estorbara, pero más, era más Y larga pues a la hora en que todo el cerraban quedaban paso como y así, permanecía ¿no? abierta. Daba una cosa más larga Sí, y otra o sea, cosa sí, más no, chiquita. así es. Sí, 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 o sea, esa era la pieza. Buenísimo. Y Qué padre. sí, Pues esa colaboración debió haber esa sido pieza, muy interesante, Tonal. la recuerdas, en esa yo recuerdo alguna vez. Ujú. Sí, digo, yo estaba a los márgenes, ¿eh? O sea, yo estaba ahí pues, pintando bases, escuchando, tratando de no, tratando de aprender, Pero, de ver. claro, pero Me finalmente, acuerdo, ¿sí? digo, finalmente se generan grupos donde finalmente todo el mundo aprende, ¿no? Y eso es Así maravilloso. es. Esa es una Sí, oportunidad bien padre. sí, así es. De hecho, yo creo que es de lo más interesante que se genera en el mundo artístico. Todas Ujú. estas redes. O sea, todas estas redes que se generan entre artistas de distintas generaciones, artistas curadores en muchas ocasiones, museógrafos, gente de servicio social, etcétera. Eh, Creo que ahí es donde está lo más interesante. Muchas veces, digo, nos quejamos, eh, porque también, ojalá este tipo de relaciones que se crean dentro del mundo de las artes eh, eh, trascendieran a grupos más amplios de población, eh, Ujú. porque de verdad son comunidades de aprendizaje, de apoyo, y que son bien interesantes. O sea, yo creo que si eso pudiera trasladarse de forma más natural hacia afuera y no formáramos como un gueto, porque siempre hay como esta queja que le he escuchado en muchos lugares, de que en las exposiciones de arte pues siempre es el mismo grupito, o sea, en todas las inauguraciones son los mismos grupitos y ya. Eh, no se, o sea, no se extiende hacia una población más general, entonces muchas veces eso es problemático. Ojalá que pudiéramos encontrar una forma de que Fíjate, nos... Sí,
fíjate qué curioso, ayer estaba viendo una charla que está promoviendo, el Museo del Chopo está promoviendo una serie de charlas súper interesantes. Y la de Sí, sí, ayer sí. fue con Hans Ulrich Olbrist y Tino Segal. Y Tino Ok. Segal dijo algo muy interesante que es muy parecido a lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Que tiene que ver con, hay un niño de 11 años que hace un YouTube, un TikTok y tiene 15,000 visitas, 120,000 visitas, ¿no? Y esta charla que estamos teniendo tú y yo solamente tiene una representatividad limitadísima, ¿no? Para un grupo de Sí, personas pues a lo mejor les interesa el arte, nos conocen o no nos conocen, o tienen curiosidad, etcétera. sí, ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Estamos haciendo mal? ¿Estamos haciendo bien? ¿Cómo podríamos integrarnos a un público más amplio? Es realmente nuestra claro. obligación estar en esta competencia, ¿no? Tan compleja, pues, de que a quién le va a interesar el arte contemporáneo o a quién no. En fin, me Sí. pareció muy interesante y justamente lo saqué ahorita a balcón, pues, porque es muy chistoso, pues, es el segundo día que lo escucho y me parece como muy interesante que venga de ti. Perdón, te interrumpí, mi querido Mario. No, 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 o sea, yo creo que tendría que trascender. De hecho, por ejemplo, otra de mis labores principales también, y así es como trato de conectar con grupos más amplios, es la docencia. La docencia que también la he desarrollado, la docencia artística, la docencia en artes plásticas, en artes visuales, también es uno de las formas en las que considero que es más interesante eh, ir extendiendo estos núcleos. Pues esta capacidad de apoyar, de consultar, de ir viendo. De hecho, por ejemplo, a casi todos estos cuates, por más que muchas veces nos quejamos de la formación, que no fue una formación tan, tan, tan vasta, Como o ustedes, no sé. como ustedes lo hubieran querido, pues, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Eh, Sin embargo, pues esa capacidad que tenía la escuela para encontrarnos en los pasillos, para posteriormente cuando nos veíamos en alguna expo, porque a muchos de ellos yo no los conocí directamente en la escuela, sino los conocí después. Por ejemplo, era Ujú, ujú. curioso, porque, por ejemplo, con muchos de la generación arriba de mí, me comencé a llevar un poco más hasta que vivía en el Distrito Federal estudiando la Ujú. maestría y ellos llegaban de cita, pues ellos iban a montar expos o iban a trabajar también, a ayudar con el montaje en Maco Ujú. de alguna galería tapatía. Sí. Y ahí fue como los empecé a conectar más con ellos. Entonces, pues así, o sea, así es. Pero gracias a que nos habíamos visto en la escuela, a que en la escuela a veces podíamos haber coincidido en los pasillos o visto en alguna charla o en algo, o a veces coincidido en clases, pues así era como nos relacionábamos. O sea, de todas formas funcionaba como aglutinante. Ahora también creo que es de lo interesante. Creo que a partir de esa orfandad que Ujú. sentimos en el aspecto académico, Ajá. eh, muchos de los artistas de mi generación eh, están dando clases. Sí. Y creo yo, la mayoría, por las charlas que tengo con ellos, lo tratan de hacer de una forma más responsable, tratando de realizar esto que nos gustó bastante de la formación que tuvimos allí, Ujú. que era más bien eh, el, Educación por elección. ajá, sí, y compartir más, o sea, compartir más a partir de la experiencia, no centrarnos solamente en un aspecto técnico, Ujú. sino tratar de que fuera un poco más formativo, una formación más crítica también, o sea, una Ajá. formación más a partir de la reflexión y no tanto a partir de lo que se puede convertir en cierto momento en dogma.
Claro. Entonces, Entonces, tú estuviste en estos grupos que organizaste de estudio o de aprendizaje, donde estaba Cristian Silva o Rubén Méndez y ellos, o cómo estuvo ese asunto, o tú no fíjate, estabas ahí con los de grupo. no, fíjate que llegué en alguna ocasión por allí a como a pegarme por allí en alguna ocasión. Por allí sí me tocó estar en alguna charla del chileno o de, o, o de Palomar, pero en los grupos estos de estudio como tal nunca estuve. Con Rubén Ajá. también por allí. Digo, los conocía también, por ejemplo, las veces que por ejemplo, Rubén Méndez me ofreció comentarios sobre mi obra, que siempre fueron comentarios acertados, eh, eh, respetuosos y duros. Eso también es cierto. O sea, nunca fue así como, pues, mira, está bien, ¿no? Sino que eso sí, eso sí, pero nunca estuve en esos grupos, nunca estuve en esos grupos, no, no me juntaba, o no me pegaba, que Claro, también muchas veces lo que pasa, porque te digo, o sea, nosotros éramos un poco en una generación más abajo. total que terminas la licenciatura en la Universidad de Entonces, Guadalajara y luego, pues ya digamos que haces algo, generábamos otros grupos ajá, haces otra vez este networking, ¿no? Y te vas a la Ciudad de México a estudiar la maestría sí, y justamente te toca convivir con el camaroncito, que fue también como muy interesante, ¿no? Es un personajazo, el camaroncito, sí, un artista sí, tapatío, desgraciadamente ya fallecido, pero que siento que tuvieron una amistad bastante padre, pues, ¿no? Y de colaboración muy bonita. sí. Con Omar, fíjate que yo de entrada no me llevaba tanto. O sea, también Ujú. fue como algo bastante arbitrario. Que en alguna ocasión, digo, pues iba también en alguna ocasión, pues a Maco, a las fiestas de Maco, y en alguna ocasión, él, eh, ¿cómo estuvo? Agarró y me dijo, oye, pues ya estoy harto de Guadalajara, me quiero ir a México, ¿por qué no me recibes? Y, y sí, pues llegó y pues ahí se quedó, ahí se quedó en mi Sí, casa. ¿no? Digo, yo siempre digo que es el mejor compañero R- de cuarto que he tenido en mi vida. Sí, 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 lo dijiste muchas veces, que era padrísimo, ¿no? Era súper atento, o sea, él limpiaba, cocinaba, Sí, qué padre. me contaba historias, eh, me criticaba mis piezas también, eso también lo hacía. Me Ajá. decía, "Ay, estas no están padres". O luego, o luego se centraba como en algo y me decía, ay, es que estas piezas no están padres, pero este color está, no me acuerdo cómo decía, pero le gustaba o sea, de repente se fijaba en esas cosas, o sea, en una pintura, eh, Ujú. en ese entonces yo trabajaba una serie que se llamaba La Pintura Tercermundista, que trabajaba Sí, con material de reciclaje, que ha sido una constante en mi obra. ujú, Yo compraba cosas en los tianguis, en los mercados de viejo. ujú, Compraba telas de distintas clases y las utilizaba los marcos viejos o distintos materiales como soportes y les ponía estas otras telas. Eh, y por ejemplo, de todo, y producía mucho. En ese entonces yo creo que producía sí, unas 3, 4 piezas a la semana. ujú, Eh, y de repente, o sea, y además de las cosas que hacía era que para producirlas compraba pintura de casas. O sea, compraba ajá, pintura en las lapalerías. Eh, ajá, de hecho, todavía lo sigo haciendo. Digo, ya uso cada vez más óleo, pero todavía la pintura de lapalería es una constante en mí.
Ujú, Y, ujú, eh, y justo, como no había tanta gama, no había una gama tan amplia, porque además yo no compraba, no mandaba a hacer los colores en especial, sino que agarraba y compraba un azul, un amarillo, un rojo por allí, y pues con esos trabajaba, con los que tuvieran de línea. ujú. Entonces, había un azul en particular que me acuerdo que ese le gustaba, las piezas que tenían ese azul eran las que le gustaban a Omar. Ujú, Eh, ujú. eh, y es justo como el aborigen viendo el avión. Me encanta. Eh, Gracias. esa, Súper bonita pieza. es justo ese azul que tiene el cielo. Ajá. eh, Ese es el azul en particular, que ahorita no tengo ninguna, digo, esas piezas ya pues, todas están por allí perdidas o colocadas. Ajá. Pero justo esas eran las que les gustaba. Entonces, por ejemplo, yo escuchaba esos comentarios, él me decía esas cosas y pues así, o sea, sí iba, también era de esas cosas padres. Te hacen comentarios que de repente parecen como muy arbitrarios y Ajá. pues eso termina siendo algo clave. Claro. Entonces, pues así. Entonces, luego también, por ejemplo, por Omar, también, porque no fue tanto tiempo el que vivió allá conmigo, pero fue como un tiempo muy, muy rico, muy intenso. Ujú. Porque, pues digo, este Omar era una persona intensa, él Sí. vivía con intensidad. Eh, y de las cosas que solía, eh, o sea, supongo que era como su acercamiento a la vida. Entonces, pues los comentarios que hacía, y yo también me encontraba en una etapa de mucha producción, me encontraba en una etapa en la que estaba sacando piezas, tuve la suerte de tener algunas becas, Ajá. eh, tuve el ¿Y FONCA en cómo esa le ocasión. hacías? Sí, es cierto, tuviste el Fonca, pero en ese momento también estabas trabajando ya en algún museo, o fue hasta que terminaste la maestría. Fue ¿Cómo hasta que estuvo eso? terminé la maestría, fue hasta que terminé la maestría. Sí, o sea, de hecho ya cuando trabajé en museos, ya propiamente dicho, ya trabajaba en museos, pero eran colaboraciones cortas, eran Sí, por poco tiempo. O sí. sea, era de la gente que llegaba nada más al montaje a darle una semana, Ujú. ya así cuando ya estaba todo ya Claro, en claro. llamas. O también muchas Sí. veces de un equipo externo de montaje que llegaba a las expos a trabajar. Siempre también fue parte de ese equipo. Entonces trabajaba en museos, pero eran estos periodos cortos. La única vez que trabajé ya como de planta en un museo fue años después, Ujú. en 2010 o 2011 debe de haber sido. Ya casi Entonces, para venir, para regresar a León, ¿no? sí, prácticamente. Sí, de hecho, justo antes de regresar a vivir a León, fue que trabajé allí ya en museos, ya formalmente en museos, ya resolviendo cosas. Sí. Después de esta experiencia en la colección Blindstein, llegas a León y cómo te integras otra vez a la vida Sí. productiva, educativa, de tu área. Fíjate que de León yo realmente nunca me fui, ¿eh? O sea, yo en Mm, León siempre estuve en relación, te digo, siempre estuve yendo constantemente, constantemente estaba exponiendo, organizando proyectos. Tiempo después, por ejemplo, tuve con otros amigos eh, lo que primero se llamó Warehouse, con Hugo mm, Don, con Leonardo Morales, con Irazú Páramo, y Daniel eh, Aguilar, ¿no? y Daniel Aguilar, exactamente, y justo Daniel Aguilar. Y con ellos formamos lo que era Warehouse primero. Colaboramos en Ujú. otros proyectos. Llevamos, por ejemplo, a Joaquín Segura a dar una charla allí. Rubén Méndez aventó también un curso como de una semana. Estuvo Eh, también Jorge Méndez Blake,
¿no? Fíjate que a Jorge no lo llevamos nosotros. Ya Ah, después, bueno, fíjate que yo no pensé que lo cuando habían estaba traído yo. ustedes. Ajá. No, 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 no. Ujú. Digo, después, años después, fue allá a la Escuela de Artes Plásticas a dar un curso. Tienes toda la razón. Pero, sí, pero así, ya después, pues por diferencias personales, ya nos separamos. Por un lado estuvo Warehouse y Ujú. por el otro, Daniel inició allí en Guadalajara el proyecto allí en León, perdón, el proyecto de Bikini Wax. Sí, Yo estaba dentro de los que lo inicié con él. Eh, sí es verdad. entonces, que organizábamos exposiciones, yo de hecho expuse allí en Bikini Wax, que ha de haber sido en Sí, 2011, una de ajá. mis exposiciones favoritas, súper loca, ahí Sí. Pasaron en cosas muy, el... muy padres ahí, ¿eh? Sí, claro, sí, 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 o sea, también era otra etapa también rica Muy ahí creativa, muy productiva. sí, 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 sí. Y padre, o sea, hay esa expo que se llamó Nuevas Consideraciones Morales para el Fin de Todas las Cosas. Sí, Todavía siguen siendo un proyecto favorito personal. De hecho, algunas de esas piezas sí, después las compró Lorena Peña en una expo en Guadalajara, en el Museo de la Ciudad. Una parte de sí. esos dibujos que De eran esas piezas. solamente dibujos estos rápidos, ¿sí? Sí, 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 cómo Y no. también eran así. Entonces, en realidad, nunca me fui de León. O sea, tanto estando en la licenciatura como en la maestría, como después trabajando en la colección, Ujú. eh, siempre tuve relación con León. O sea, siempre estuve regresando, estuve participando en proyectos, exponiendo, eh, tratando de colaborar o por lo menos juntándome con otros artistas, con gestores, con distintas personas, de tal forma que pues compartíamos también, o sea, también era otra época. Ya posteriormente, en 2012 debe de haber sido, cuando ya Ujú. regreso de planta a vivir en León, eh, y, y ya es cuando ya inicio a dar clases ahí en la Escuela de Artes Plásticas, en la Escuela de Artes Visuales ahora, eh, Ajá. que, y así, o sea, estábamos ahí y a colaborar más cercanamente ahora con artistas que no había conocido antes de esa época, que Ujú, grandes artistas como Sebastián Beltrán, como Ramsés Ruiz, eh, ujú, ujú. que ya pues, que ya ahora colaboro con ellos, digo, también continúo colaborando con Hugo Don, Sí, con Sarsi, así con es. todos ellos, y con Chilo, Sí, ahora recientemente con, con gente como Cosa Raposo, que también ha estado allí, con Roberto con Barajas, y San así, o sea, Gil, con San Gil, así es, o sea, es cuestión de claro. ir, de que pues, se van formando estos núcleos. Yo, de hecho, pues pertenezco como periféricamente a varios de esos grupitos. Sí, No, no estoy como digo, tengo mis amigos, pero así es. en varios grupitos estoy como en los lindes. Entonces, pues de repente por eso, de repente puedo así. Y casi siempre trato de colaborar de una forma sincera. O sea, eso es Es algo con verdad. lo que bromeaba recientemente, no me acuerdo con quién. Les decía que Ajá, yo soy como el personaje de Jim Carrey, el ajá, que no puede decir que no. ajá. Eh, Sí. entonces, pues casi casi, o sea, me dicen, oye, ¿quieres entrarle a un proyecto? Sí, claro. ¿Quieres participar en tal expo? Claro, ¿no? Sí, apúntame. Sí. ¿Quieres dar una conferencia? Dale. Pero es sobre Sí. física cuántica. Pues a ver Pues, qué a ver ángulo qué, le doy. qué alcanza a leer. Exacto. Sí, o Oye, sea, ¿en qué, sí, cuando colaboramos, nuestras participaciones fueron bastante productivas, ¿no? sí. Recuerdo la primera exposición que hicimos juntos, que fue cómo perder una pelea con una cebra muerta.
Una cebra Y muerta. no Sí, sí, sí. recuerdo si fue en el 2008, en el 2009, tal Creo vez que fue 2009 o probablemente 2000, 2009. ¿Eh? Sí, que creo que ya fue 2009. hace un montón. Y digo, ahorita que Ya, mencionaste la pintura tercermundista, así es. me parecía como que este acercamiento tuyo hacia la pintura era bastante interesante, ¿no? Bastante, incluso radical en muchos sentidos, y también con un asunto racializado bien interesante, pues que no había visto, por lo menos en la ciudad o en el estado de Guanajuato, que era bastante interesante. Después hicimos un par de proyectos en colaboración, ¿no? Como juego de dobles, donde hiciste un primer proyecto colaborativo, ¿no? Que salió de una manera muy rara, ¿no? Y también participaste, bueno, en un montón de exposiciones colectivas, pero yo quería llegar particularmente al último proyecto que hiciste, justamente colaborativo con Cosa Raposo, San Gil y Enrique López Llamas, Lo que que se llamó llamas, Campal sí. de Cuatro, ¿no? Campal de Campal de Cuatro creo que cuatro. fue un experimento súper interesante Sí. y que justamente habla de este poder que tienes para, digamos, tener esta cooperación o ser un vínculo importante para cooperar con varios grupos. De hecho, yo un poco tramposamente te invité para eso, ¿no? Porque justamente eras como un punto donde ellos no tenían dónde asirse, ¿no? Cosa, San Gil ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, porque me mandaron un mensajito, ahí voy, Esaú. Y creo que funcionó bastante padre, pues, ¿no? Y Sí. sucedió algo que no habíamos contemplado desde el principio, pero era un poco como la idea. ¿Nos puedes hablar un poco de este proyecto? Sí, o sea, fue una colaboración única en ese, o sea, fue una forma de trabajar a la que yo no estaba acostumbrado, creo que nadie. Y estuvimos allí teniendo varias aproximaciones, algunas de las primeras allí medio fallidas, podríamos decir, o Ujú. equívocas, eh, pero pues al final el proyecto fue un proyecto bastante lúdico, de Ok. una colaboración interesantísima. El Ujú. resultado fueron que son realizados a partir de esto de distintos objetos que llevamos cada uno de nosotros. Entonces, los objetos servían de pretexto para realizar estas acciones, Sí, estos juegos, y pues ujú. era interesantísimo el resultado. Creo que para creo y que los resultados son más interesantes, ¿sí? Sí, 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 sí. fue una gran, gran experiencia. Y digo, sí, Sí, sí considero que hay mucho material o hay mucha tela de dónde cortar y de dónde hablar de este proyecto, pero sí. tenemos que tocar el punto de las piezas Sí, de la Bienal. claro, claro, Eh, claro, con gusto. ¿Cómo crees que se insertan estas dos pinturas que hiciste Sí. en estos discursos? ¿Cómo se montan en los discursos que tú estuviste desarrollando durante tanto tiempo en torno a la pintura tercermundista y en torno a una especie de pintura muy, muy extraña, casi, no sé, casi escultórica, ¿no? En algunos casos. Este, Sí, ¿Por qué no nos explicas cómo llegaste a este punto? sí, fíjate, yo en particular con estas piezas, lo que voy haciendo, también trabajo a partir de telas. En Ujú. este caso, como quería, mi intención inicial era hacer unas piezas decorativas tal cual, ¿eh? O sea, Ajá, eh, porque pues finalmente creo que eso es de la actividad humana básica, la pintura. O sea, creo que por eso la pintura, y de hecho por eso se llamaba por eso la expo
esa expo individual ahí en el Grieber se llamaba Pateando a una cebra muerta. Eh, Ujú. Porque era, o cómo perder una pelea con una cebra muerta. Era un Una juego cebra ahí con muerta. unas frases. Así es, así es. Ajá. Eh, Que me Porque recordaba finalmente era, inmediatamente a Joseph Boyce, ¿no? sí, sí, claro, era como un diálogo, pero a partir específicamente del objeto pictórico. Ujú. Entonces, son aproximaciones al, al, a lo pictórico. ¿Cómo yo voy produciendo? De hecho, estas piezas que tengo aquí atrás tienen un proceso similar, pero es un proceso que es constante en mí. Trabajo a partir de telas eh, de tapicería que Ujú. yo me voy a las tiendas de telas y voy seleccionando las piezas que en ese momento me parecen como las más representantes, como de una especie como de lujo rancio. O sea, como de unas telas que estarían en una, no sé, en las paredes de un salón de rococó, no lo sé, pero así, o en los muebles Luis XVI de una casa de alguien rico. Tomo estas telas Sí. y lo que voy haciendo es que primero lo que hago es, mi concepción, arruinarlas. Arruinarlas, hacer unos Sí. trazos largos, a veces los hago con aerosol, a veces con la misma pintura, algunas para arruinar esta pulcritud y Ujú. posteriormente voy haciendo un trabajo mínimo, voy realizando un trabajo muy micro, eh, muy, pues no, no sé cómo decirle, pero un trabajo muy detallado en el que voy rescatando algunas de las cosas y después lo voy llevando hacia el lugar hacia donde ya quiero trabajar con ciertas imágenes. Porque también creo que parte de la actividad pictórica y la actividad cultural es que en la experiencia contemporánea estamos llenos de cosas, llenos de información, eh, estamos saturados. Entonces, es como una forma de irlas dejando que se viertan allí. Cosas que hacen referencia a la historia de la pintura, a la cultura popular, y todo eso lo voy dejando allí y que quede saturado, disponiéndolos en ese plano pictórico. A mí esa Oye, es la Tunal, forma en que... Sí, 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 ¿hasta sí. qué punto estas pinturas están inspiradas en esta manera de acercarse a la pintura, como lo fue el Pattern and Decoration, conocido como PD en los Estados Unidos? Ajá. Ya sabes que tienen esta misma estrategia de usar Sí. telas estampadas que luego van adicionándole colores y que entonces transforman esa decoración en algo pues muy como de los 80, aunque curiosamente lo tuyo me recordó nuevamente a tu idea de la pintura tercermundista, pero no sé si Sí, quieras desarrollar este asunto. sí, fíjate que tienen algo de relación, pero por ejemplo, yo los saturo más. O sea, yo parte de mi idea es que el patrón quede completamente perdido. O sea, mi intención es que sea algo saturado, algo completamente sobresaturado, y comienzo a pensar específicamente en piezas que me sirven de referencia, que voy teniendo en la mente. Por ejemplo, para estas piezas, yo mi referencia básica, la que tuve en la mente desde que las empecé a hacer, era La vendedora de frutas de Olga Costa, Ah, qué que padre. es una de mis pinturas favoritas en la historia de la humanidad. Y es una de Ajá. mis pinturas favoritas, porque digo, pensando como en la anécdota, yo yo primero leí sobre la pieza o escuché en algún programa de televisión, no sé, en algún lugar, escuché sobre la vendedora de frutas. Y yo recuerdo haber pensado de adolescente, haber pensado, ha de ser una pieza como de horrible en mi mente adolescente. Recuerdo haberlo pensado. Ya al poco tiempo la vi en el MAM, si no me Sí, equivoco, en el es Museo de de la Arte colección Moderno, es de la y colección del Mamo. es de la colección del MAM, ¿verdad? Sí, pues yo Sí. creo que allí fue donde la vi y
o fue después de años, porque a lo mejor cuando yo la pude ver por primera vez, creo que la estaban restaurando. Pero bueno, el chiste es que cuando finalmente tuve la oportunidad de verla, yo recuerdo que para mí fue una pieza eh, abrumadora. O sea, de Ujú. verdad que para mí la vendedora de frutas era una cosa maravillosa, o sea, tanto por su cercanía, o sea, porque es tal cual como si estuvieras viendo un puesto de frutas en el mercado. Sí, Y a mí esa cercanía me gustaba. A mí esa cercanía me gustaba y era algo que pues, a mí me parecía, pues, eh, digo, esa experiencia que yo tuve, pues es algo que, pues, digo, para mí sería lo ideal que mis piezas lo pudieran lograr. Creo que en el arte la mayor parte de las cosas que uno va haciendo son golpes al aire y pues la mayoría son fallidos. Pero hay veces que de repente sucede que en la obra más arbitraria, de repente le das y hace una resonancia bastante bonita. Yo sí. tuve en mente siempre esa en particular y ya en segundo grado también cosas que a mí siempre me han parecido maravillosas. Yo siempre he tenido una admiración por los bodegones barrocos, flamencos en particular, los de la zona de Holanda, Bélgica, de Cal, Clashhead, Peters, no sé cómo se pronuncia, pero todos ellos también siempre me han fascinado. Es una cosa, entonces tenía esos en mente, los cuadros de casa también, los cuadros del arte popular, los bodegones populares, y también Hermenegildo Bustos, que Claro. también las pinturas de Hermenegildo Bustos, estas que son como bodegones en plano, que también la primera vez que los Padrísimo. vi, Con dije, se alacranes. aparecen hasta... Ajá, Maravilloso. exacto. Esos son fabulosos. Sí. Entonces, ahora que hemos estado durante todo este tiempo metidos en nuestras casas, en nuestros estudios y así, En nuestro de cotidiano. repente, en nuestro cotidiano y en nuestros espacios cotidianos en los que estamos cada vez más metidos, eh, pues de repente, para mí la pintura decorativa cobró como un nuevo valor. Ujú. Entonces, auténticamente, yo parte de mi intención era hacer una pintura decorativa con dignidad, Y con lo dignidad, o sea, describes muy bien en el título de tus piezas, ¿no? sí, claro, sí, sí, sí. Y creo que también parte de lo que queda, porque también finalmente, al haber sido formado en esta cuestión del arte contemporáneo, eh, pues como que siento que el arte contemporáneo debería de tener un gravitas, una fuerza, una potencia, eh, y, o una solemnidad de repente también incluso. Mucho de él, a lo mejor una solemnidad bastante irreverente, pero también una cierta solemnidad. Entonces, para Claro. mí estas piezas pues, eran decoración, pero sí quise y por ejemplo, y también como esa relación problemática que tenía con estas piezas que eran simple, bueno, decoración, o que estaban hechas con una finalidad decorativa, pues también Ujú. quería que quedara capturada allí en el título y finalmente en las piezas, pero que tuviera también este sentido como cautivador y que tuviera todas estas referencias que estaban allí. Eh, Fíjate qué curioso. Y no sé por qué, pero cuando yo las vi por primera vez, lo primero que pensé fue en los biombos eh, sí, mexicanos que sí, sí, son del sí. 18. Del 18 sí, del 18 sí, del 18 17 sí, Ajá, ajá. claro. Y todas estas, esta pintura de castas, no sé por qué, de volada me llegó y me conectaste también con la pieza del indígena viendo el avión, ¿cómo se llama? Este, aborigen viendo el avión, o como Ahorita, la de, sí, el dibujo de indio, que me parece también muy bueno. claro. O sea, es decir, siento que para la gente que tiene la oportunidad o que ha tenido la oportunidad de ver tu trabajo, se da cuenta que este par de pinturas son muy consecuentes con tu manera de pensar y con tu manera
acercarte al fenómeno artístico, ¿no? Y de producir las piezas también. Y creo Sí, que ese ha sido uno de tus más grandes logros, ¿no? No sí, hacer como sí, un estilo reconocible, ¿no? Porque no, también era, no, es de Tunal, sí, qué padre, qué raro, pero qué padre. Y de repente empiezas a ver algunos pincelazos o algunos detalles que dices, sí, claro, por claro, supuesto, sí sí, es sí, de sí, Tunal, pero siempre hay esta serie como de pimponeos con tus obras anteriores. Y eso me sí, emocionó mucho y me gustó muchísimo. sí, sí, así es. O sea, de hecho queda como, eh, pienso que, por ejemplo, esa relación problemática con estos mitos del subdesarrollo, estas cuestiones complejas de lo exótico, etcétera, pues esta especie como de cuestión de alienación que de repente siempre ha estado presente también en mis piezas. Eh, Sí, está allí también. O sea, también creo que, por ejemplo, esta fascinación por estas obras en particular, que podrían parecer tan sencillas, ujú, insisto, Bustos, Olga Costa y la bola de artistas del barroco, o también, por ejemplo, claro, los biombos del siglo ajá. XVIII, XVII, mexicanos, claro, los acabo de ver. De hecho, acabo de ver unos bien padres ahí bueno, acabo antes de la pandemia, un año antes de la Hace un pandemia. año, pero Pero, pues sí, digamos que nuestras referencias más cercanas hace un año, mano. claro, Tiene claro. muchísimo que no los veo y me parecen siempre extraordinarios. O sea, Sí, sí, sí. disfruto mucho Y cuando los veo. claro, Creo que Fundación Banamex tiene así algunos es. bastante, Fue la bastante última vez buenos. que los vi. Fue la última vez que los vi. De hecho, dentro de los libros que también más aprecio es un libro que sacó la colección Banamex de pintura y vida cotidiana. Sí. Eh, También es un catálogo maravilloso y allí vienen parte de esos biombos que pues así eran usados. O sea, a mí la verdad es que ese tipo de cuadros ahí están. Y tiene esa relación, o sea, indiscutiblemente, tienen como esa relación. De hecho, yo sí lo sitúo como con esta idea de partir de, de estas telas de tapicero que tienen que ver con el lujo, al menos en mi mente, como de un lujo también novohispano, con todas las Ajá. complejidades racistas que puede tener, racistas, Ujú, ujú, clasistas que están allí imbrincadas. Entonces, ujú. esta idea de irlo arruinando, cubriendo y nuevamente reembelleciéndolo, que sería como esa la aproximación, arruinarlo y después reembellecerlo, pero ahora bajo mis reglas. Entonces, ¿Sabes? o O sea, me bajo hiciste mi gusto. pensar otra vez, claro, me hiciste pensar otra vez en una cosa eh, gruesísima, ¿no? Con respecto a este colonialismo, ¿no? Tapar las pirámides para construir una ciudad nueva, ¿no? Un poco eso. Claro, claro. Es un poco, por supuesto, o sea, Ujú. es justamente esa relación. Por eso también, por ejemplo, a mí no me gusta partir nunca de un lienzo en blanco. O sea, en casi toda mi obra parto de cosas ya realizadas, incluso de obras de otros artistas, obras mías anteriores que se han quedado por allí. Eh, y pues al final termina siendo algo que no es ni una cosa ni otra. Entonces, sí, es este el sentido que van teniendo eh, las obras y es el sentido que tienen esas en particular y por lo que finalmente pues me gustaron y afortunadamente pues han tenido resonancia. En verdad que han sido unas piezas tan solo desde las primeras veces que las mostré, en particular a la familia, después amigos cercanos que venían aquí, eh, les fascinaban y ya pues posteriormente pues allá resonaron
en la Bienal y afortunadamente pues allí. Eh, entonces, sí, Pues mi es así. queridísimo, nos ha comido el tiempo. Esta conversación se nos ha ido como agua, Sí. pero la verdad es que qué placer platicar contigo. Siempre estas conversaciones se han vuelto, cuando nos hemos visto, cuando estamos con amigos también en común, se Sí, vuelven interminables, pues, ¿no? sí, sí. Me gustaría que cerraras tu participación de esta pequeña charla, de esta charla de un poquito más de una hora, con lo que quieras tú comentar. Fíjate, pues digo algo, eh, pensando, por ejemplo, en estas piezas, en esta idea de reembellecer, ese creo que es uno de los hallazgos que tuve a partir de trabajar las cestas. Esta reconciliación con, con algo que parecería como muy banal, como es la decoración, como es hacer obra decorativa. Esta reconciliación que tuve para mí es, porque suelo hacer obra decorativa, o sea, tampoco es una excepción, digo, suelo, de hecho yo creo que la mayor parte de las comisiones que tengo es obra que está hecha para decorar. Por allí de Ujú, repente algún despistado o alguien con mucha pasión me compra alguna obra, pero lo que más hago es eh, obra principalmente ¿Por, decorativa. por qué crees Sí. tú que si alguien te dice, no es tu caso, por supuesto, pero si algún artista, alguien le dice, tu obra es demasiado decorativa, se ofenden? Pues es por eso, porque justamente tenemos como esa idea, como, o Ese sea, prejuicio, ¿no? ese prejuicio, o sea, de repente fuimos como educados en, en, en una idea de clase, o sea, como que de clase incluso en cuestiones académicas, en cuestiones artísticas. O sea, solemos pensar el gran arte como algo que puede usarse para decorar. Digo, es también como la idea de Clement Greenberg, del ojo educado. Sí. O sea, es que las buenas piezas solamente el ojo educado no es para los comuneros, creo que usaba esa palabra, comuneros, Clement Greenberg ahí en sus textos. Eh, y así, o sea, para justificar, para hablar sobre el arte, sobre el expresionismo abstracto. Eh, y pues así, o sea, solemos pensar que sí, o sea, que sí es decorativo, que si los comuneros pueden verlo, pueden apreciarlo, pues ya no es tan importante. Entonces, pues eso pasa con el arte decorativo en muchas ocasiones. Entonces, solemos pensar que existen como estos grados. Entonces, por eso muchas veces alguien cuando le dice, ay, incluso hay gente que se ofende cuando le dices, ay, qué bonita tu pieza, Sí. como que sienten que los estás insultando. Entonces, No como, me digas eso, dime que es no un me digas vómito. eso. Exacto, dime que es una pieza eh, profunda, que te generó reflexiones. Pues sí, Que pero te creo que una cosa deprimiste. no está peleada con la otra, que te No, deprimiste, para exacto. nada, para nada. Creo que el No, acercamiento estético tiene muchas caras, ¿no? Y tiene muchas manifestaciones y no necesariamente tiene que ser o tan terrible, o tan maravillosa, o tan arquitectónica, o tan estética, etcétera, ¿no? En fin, de así verdad es, que creo esta que charla se sería. nos puede ir hasta 2 horas, mi querido Tunal. Te quiero Ya nada más deja agradecer cierro, profundamente. Cierra, cierra. nada más cierro Cierra, amigo. con una cita en particular que me acompaña de hace algunos años y que es una cita de otro artista contemporáneo, buenísimo, Theaster Gates, eh, que decía en alguna ocasión, en alguna charla, que la belleza es un bien de primera necesidad. Ujú, O sea, ujú. él en estos trabajos que hace como trabajando con comunidades, él trabaja mucho en las comunidades del sur de Chicago, del centro sur, creo. Bueno, eh, y, eh, y justamente, pues, él, le preguntan, pues, bueno, es de estas comunidades que tanto falta, ¿por qué les llevas pues, esto?
Y él dice, pues es que la belleza es un bien de primera necesidad. Entonces a mí eso me parece, me acompaña, me reconcilia, me motiva también y pues así. Entonces, pues nada más, esa sería como mi frase para cerrar. Me da muchísimo gusto y justamente con esta frase y con un productor de primera necesidad, te agradezco muchísimo, mi querido Tunal. Te mando un abrazo. Gracias, gracias. Igualmente, igualmente. Yo espero que nos veamos pronto y Sí, seguramente estaremos colaborando en más proyectos. A claro que ustedes sí. que están allá atrás, muchas gracias por su paciencia, por escucharnos. Nos vemos muy pronto y los invitamos a que visiten no solo Barco Gastronáutica, sino los proyectos que tenemos de Dinashui y el valor de la belleza, justamente hablando de este asunto que cita Tunal, ¿no? De esta belleza que es un elemento de primera necesidad. Les mando un abrazo, nos vemos hasta muy pronto. Gracias, amigo. Bye. Gracias. Hasta luego. Bye, 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 bye.